Vamos a empezar con demonización de la masculinidad. Miren, este es un relato que se ha impuesto en los últimos años y que gran parte de su éxito se debe a que encaja muy bien en la debilidad psicológica de un número increíblemente grande de niñas bobas y estúpidas. Claro, ser una adolescente, una preadolescente y que te digan que el hombre es el malo de la película es algo que en general las chicas están dispuestas a aceptar. Están dispuestas porque les resuelve muchos problemas. Es un relato muy cómodo, el de la demonización del hombre. El problema es cuando ese relato ya no solamente es algo que le queda cómodo a una chica de 14 o 15 años que acaba de cortar con su novio y que duró 8 días la relación de noviazgo, sino cuando es un tema que se empieza a desparramar por la prensa, por los opinólogos, por los actores, por la farándula, en las universidades, en las escuelas, los docentes e incluso los principales líderes políticos del mundo. El relato es muy simplón porque divide a la sociedad en buenos y malos de acuerdo a lo que tienen entre las piernas. Si tenés un pene entre las piernas y además evidentemente sos cisgénero, como ellos le llaman, son las categorías que ellos llaman a la persona normal, sana, ¿sí? La persona que se identifica con su propio cuerpo, que no tiene ninguna patología, aunque ahora digan que no lo es, esa persona va a ser, por tener un pene e identificarse como una persona con pene, va a ser el malo de la película. Y al mismo tiempo esa película va a tener buenos. Primero que nada, un bueno de la película va a ser aquella persona que tenga vagina. Pero va a ser también aquella persona que tenga un pene, pero que diga que en verdad es una mujer, o sea, lo que hoy llaman una mujer trans. Y también va a ser una buena de la película, aquella que tenga vagina, pero que diga que en verdad se identifica como un hombre. Es un cuento en verdad muy simplón. Es un cuento además donde estás predeterminado moralmente a estar de un lado o de otro de acuerdo a tu sexo. Recién Miklos dijo, y tiene mucha razón, que actualmente cuando te hablan de diversidad y de inclusión, solamente se están refiriendo a sexo. Y él puso el ejemplo de los emojis. Claro, en los emojis vos tenés de todo. Tenés el hombre embarazado, de todos los colores además. ¿Sí? Los tenés embarazados con burka o sin burka. Ahora, curiosamente, no hay un solo emoji cristiano. Es decir, hay la inclusión que se vende es a costa de nuestra exclusión. Lo que ellos le llaman inclusión tiene un precio. Y ese precio es la exclusión de los hombres biológicos, de las mujeres biológicas y de los cristianos. En este cuento tan burdo, tan simplón, tenemos declaraciones en la prensa y de los principales líderes mundiales todos los días. De la talla, por ejemplo, de Boris Johnson. Esto es muy reciente. Yo les traigo, buscando en periódicos de las últimas semanas, para que vean que esto es algo de todos los días. Dice Boris Johnson, si Vladimir Putin fuera mujer, no habría invadido Ucrania. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver, pero ahí está la prensa para celebrar. ¿Ustedes saben quién es Boris Johnson? ¿Sí? ¿No? A ver quién es. El primer ministro de Inglaterra. Ok. Acá lo era. El primer ministro de Inglaterra, que ahora es ex primer ministro de Inglaterra desde hace pocos días. ¿Ok? Lo que habría que recordarle a él es que en los años 80, quien ocupaba su mismo puesto no era un hombre, era una mujer, llamada
Margaret Thatcher, que le declaró una guerra a mi país. ¿Importaba lo que tenía entre las piernas para declarar o no declarar una guerra? No, es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con la guerra ni con la paz. Pero este mito del mundo idílico de las mujeres, que ya lo venía anticipando recién Miklos, es un mito que incluso se reproduce al nivel del cine. ¿Han visto una de las últimas Mujer Maravilla? Bueno, lo que te plantea es un planeta solamente de mujeres, donde todo es paz, armonía, bienestar. ¿Hasta qué? ¿Cuál es la caída? Llega el hombre. Cuando llega el hombre es una caída. Y esto es un relato muy recurrente, incluso en la filosofía política. Rousseau, el mito del buen salvaje, que cae cuando aparece la propiedad privada, es la matriz de ese tipo de mitos, que de otra forma lo va a tomar, por ejemplo, Marx. La propiedad privada, cuando sea aniquilada, podremos vivir en una sociedad sin derecho, sin Estado, sin moral, sin religión, porque todos estos componentes de la sociedad son un artificio para mantener un sistema de explotación basado en la propiedad privada. Bueno, ese mismo esquema mítico es el que da vida a este tipo de cuentos. Y que es el cuento, es uno de los cuentos más potentes actualmente. El cuento de mujer necesariamente buena, hombre necesariamente malo. Este es impresionante. El Confidencial titula: ¿El cambio climático te da igual? Probablemente sea su nombre. O sea, fíjense cuál es la matriz acá. La matriz es básicamente la misma de que yo dijera, por ejemplo, ¿estás ávido de riquezas? ¿Sos un usurero? ¿Estás desesperado por estafar económicamente al otro? Probablemente seas un judío. Es la misma matriz, ¿o no? En este caso se eligen una serie de características negativas, se las adjunta a un colectivo específico y quien caiga dentro de ese colectivo necesariamente es un reproductor de esas características negativas. Entonces fíjense que cuando se les dice a las feministas feminazis, no es porque tengan un odio racial, lo que tienen es un odio de sexo. Pero el esquema colectivista para explicar la realidad es el mismo. En Costa Rica ya les están diciendo los niños en los colegios, de acuerdo a un plan nacional, que hay 3 factores que explican la violencia en su país. Esos factores son la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. O sea, a los niños ya les están diciendo que básicamente algo llamado masculinidad está generando tanta violencia como un narcotraficante. Si yo quiero además reducir la violencia en un país y supongo, de acuerdo a mis burócratas, que hay algo llamado masculinidad que es lo que está estimulando la violencia, pues ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Debo deconstruir la famosa masculinidad tóxica. La tengo que adjetivar. El problema es que jamás se define en qué consiste la supuesta masculinidad tóxica. Es una idea fuerza, inefable, indeterminada, que se aplica a cualquier característica negativa de un hombre. Lo curioso es que a las características negativas de un hombre específico al cual se le adjudica la mentada masculinidad tóxica son características que son replicables también por la mujer. Entonces, no es un atributo específico de algo llamado masculinidad, es algo específico de algo llamado ser humano.
Yo tengo que empezar a decirle a los niños que su masculinidad es un problema, tengo que empezar a llenarlos de culpa desde chicos, y a las chicas tengo que empezar a llenarlas de temor. Temor a tener un vínculo significativo, sea de amistad o sea un vínculo romántico con un hombre. Ese es uno de los motivos que está explicando, a mi juicio hoy, por qué el transgenerismo ha impactado significativamente más en niñas que en niños. El País de España nos informa: cualquier hombre es un violador en potencia, según la psiquiatra Genoveva Rojo. Esta psiquiatra dijo esta barbaridad en la Universidad de Santander. Claro, cualquiera puede ir a decir cualquier barbaridad, y si fuese al revés lo que se está diciendo, se diría esto es un acto de machismo. A esa psiquiatra le quitan el título y no vuelve a pisar una universidad en su vida. Ahora, como su blanco de ataque no es la mujer, sino que es el hombre, no solamente la aplauden, no solamente la vuelven a invitar, sino que el mejor, el más importante diario de España va a cubrir su ponencia y la va a celebrar. ¿Han escuchado ustedes este discurso anteriormente? ¿Los hombres son violadores en potencia? Miren, ya les voy a mostrar que el sí es mucho más rotundo de lo que ustedes creen o de lo que ustedes han dicho. Antes voy a decir algo. Esto es de una falsedad tan evidente que yo no entiendo cómo puede ser que no estén las masas poniendo el grito en el cielo. El 99,99% de los hombres mexicanos, argentinos, norteamericanos, chilenos, peruanos, del lugar que a ustedes se les ocurra, jamás han violado y jamás van a violar a ninguna mujer. Pero están pagando hoy el costo de una estigmatización social y mediática y política, porque un 0,00001% de salvajes, monstruos que merecen pudrirse en la cárcel el resto de sus días, por lo que esos monstruos le han hecho a una mujer, como esos monstruos tienen pene y yo tengo pene, pues yo me vuelvo responsable de lo que ese tipo hizo. Y porque ese tipo violó, yo soy un violador en potencia que jamás violé y jamás voy a violar a nadie. ¿Se dan cuenta de la manipulación? Pero insisto, para mucha gente este discurso es psicológicamente muy cómodo. Yo les preguntaba, ¿ustedes han escuchado esto anteriormente? Yo les puedo mostrar que ese sí es absoluto. Este es el discurso. ¿Reconocen esto? ¿Qué es? El himno feminista. Lo han visto seguramente y lo han escuchado. En estas manifestaciones y performances cuasi militares, porque hacían una especie de coreografía con muchas manos arriba, lo que hacían era taparse los ojos con una venda, decir el violador eres tú, y ese tú es un tú impersonal, por eso los ojos vendados. El violador eres tú. Cualquier hombre es un violador. Y de hecho, ahora se ha echado a andar el mito de que habría un pacto patriarcal entre los hombres para cubrirnos las espaldas cuando uno de nosotros violenta sexualmente a una mujer. ¿Lo han escuchado? Digo, estas paparruchadas, estas ridiculeces, tienen rango académico hoy en día. A esto es lo que le llaman de alto nivel académico en la universidad. Y si alguien se atreve a criticar esta paparruchada, les dicen, vos no tenés valor académico para decir eso. Lo que recién Miklos ponía como ejemplo en la cancelación universitaria. Hay un caso muy concreto que puso en riesgo esta falacia. Se dio en Argentina, resultó que 5 tipos en el mes de marzo de este año
violaron en manada a una mujer en Buenos Aires, entre 5, a una chica que tenía 17 años, 18 años. Y estos 5 tipos fueron descritos por la sociedad en general como los monstruos de Palermo, porque fue en un barrio llamado Palermo la violación. Los monstruos de Palermo. Y de inmediato salieron los burócratas del género a darnos lecciones diciéndonos lo siguiente: no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Claro, yo he sido socializado en la misma sociedad que han sido socializados estos 5 tipos que violaron a una chica entre todos. Por lo tanto, el problema no es la violación per se, es ser varón. Ese es el metadiscurso. Ese es el sentido de lo que se está diciendo. No, no son monstruos, ustedes se equivocan, son varones, como la mitad de este público, por ejemplo. Son varones como yo, todos nosotros somos el problema porque somos varones. Lo interesante de este caso es que cuando se empezó a investigar quiénes eran estos 5 tipos, adivinen qué, usaban pañuelos verdes, iban a marchas feministas, iban a las manifestaciones de Ni Una Menos, algunos de ellos incluso eran LGBT, se definían como género fluido, eran lo que se conoce como aliade, el patético aliade, un tipo desesperado probablemente por tener algún vínculo sexual y entiende que la mejor forma es venderse como feminista y cuando no lo logra, bueno, acá tenemos uno de los resultados. Iban además a cursitos de género y de deconstrucción de la masculinidad tóxica. Cuando esto se supo, ¿qué hicieron los medios? Se acabó el asunto de los violadores de Palermo. No hablemos más de esto mejor. ¿Saben por qué? Porque ponía de manifiesto que ese relato era falso. Ponía de manifiesto que esos cursos de deconstrucción masculina no sirven para nada. Vamos a ver si me acompaña el sonido del video para que ustedes escuchen a las propias feministas desconcertadas frente a el hecho de que estos muchachos iban a sus propias manifestaciones. Vamos a ver, ¿tenemos, chicos? Sí. No. Ahí está. Hoy nadie habla de este caso, nadie. ¿Se imaginan si estos 5 tipos eran lectores de los libros de Pablo Muñoz o de Nicolás Márquez o míos? Hasta el día de hoy estarían hablando. No, estos eran zurdos, feministas, progres, LGBT y aborteros. El pack completo. Vamos a cubrirlos, no hablemos más de ellos.